Buenas tardes para todos y todas. Estamos muy contentos de estar hoy aquí con ustedes. Sé que nos escuchan desde varias regiones, varias ciudades. Recuerden que aquí les estamos dando la bienvenida a este live, nuestro colectivo D1421, fundado hace 5 años con el fin de conmemorar la educación inclusiva cada año en el mes de agosto, a propósito de la promulgación del decreto 1421. Les quiero contar que el primer año lo desarrollamos en el Gimnasio Moderno, el segundo año lo desarrollamos en la Universidad Javeriana, nos detuvimos por pandemia en el año 3, hemos retomado en el año 4 en Barranquilla y este año quisimos hacer un homenaje a Cali y a Bogotá, por lo tanto retomamos el año 5 con el día 1 en Cali y el día 2 y 3 en Bogotá. Para nosotros es un gusto y un honor estar con ustedes. Esperemos que estén muy atentos, que nos hagan todas las preguntas que necesiten para que puedan participar de nuestro evento. Nos acompañan en el día de hoy el padre Antonio Ramírez, director de la Corporación San Felipe Neri, Fundir. Nos acompaña Natalia Martínez, directora de INSOR, y Elena Marulanda, profe titular de la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Educación. Para nosotros es una gran alegría estar con ustedes. Recuerden que hemos ido avanzando en estos años conectando la educación inclusiva no solo con un asunto netamente pedagógico o de acceso al derecho a la educación. Lo hemos venido conectando con el valor profundo de la diversidad humana en la escuela y cómo esto se conecta con la paz. Entonces quiero darles el turno a ellos para que se presenten y luego iniciaremos nuestras preguntas. Bueno, Antonio, puedes saludar al público. Muy buenas tardes para todos y todas. Un gusto inmenso encontrarnos en este momento aquí alrededor de esta consideración importante, 5 años de este decreto y de manera especial del grupo de personas que en este colectivo han venido trabajando de manera tan denodada, ofreciendo particularmente unos aportes importantes a lo que significa la educación inclusiva en el país. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas las personas que se están conectando la tarde de hoy a este importante lanzamiento. Desde el Instituto Nacional para Sordos estamos muy contentos no solamente de estar acá, sino haber hecho parte de este proceso, el actual y los anteriores, de refrendar de manera colectiva y aliada con distintas entidades públicas y privadas la importancia del decreto y de poner a disposición de todos ustedes los retos, las particularidades, los conceptos y debates muy interesantes que estaremos haciendo el día de hoy, pero también en agosto, con ocasión de la conmemoración de los 5 años del decreto 1421. Les envío un saludo muy especial y también a mis compañeros de panel del día de hoy. Bueno, Elenita, ya te puedes presentar y de una vez, si quieres, nos puedes apoyar con la respuesta a la pregunta: ¿qué significa para ti el colectivo 1421 y qué logros crees que hemos consolidado desde su creación? Muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a este live y lanzamiento de nuestro encuentro de 1421. Me siento muy honrada y muy feliz de representar aquí a la Pontificia Universidad Javeriana, su Facultad de Educación, quienes han venido y hemos venido participando de una manera importante en impulsar este sueño de la educación inclusiva, una educación que rompe las barreras de todos los colectivos, en tanto permite que todas las personas con todas las condiciones, características y particularidades puedan acceder a una verdadera educación de calidad. Es nuestro sueño, para nosotros es un verdadero honor poder contribuir al sueño que significa este colectivo, más de 20 entidades juntas trabajando por hacer que este sueño en nuestro país se haga realidad. Así que muy bienvenidos. ¿Qué significa este colectivo? Este colectivo es un sueño hecho realidad. Creo que es como esos sueños maravillosos que uno tiene y se despierta, pero en la realidad sigue feliz porque se ha hecho realidad. Hemos podido consolidar una alianza entre entidades públicas y privadas para trabajar por la educación inclusiva. Creo que este colectivo también significa esa idea de que es posible una ecología de la calidad, como se le llama hoy en día,
a ese importante derecho de que todas las personas accedan a la educación, pero accedan a la educación teniendo las oportunidades, cubriendo las necesidades que cada quien requiere. Es una tarea difícil, es una tarea compleja, no es una tarea fácil, pero es una tarea que tenemos que hacer. Tenemos que entender por fin, y creo que hemos hecho avances significativos y este colectivo es uno de ellos, que la educación no puede ser igual para todas las personas, ni podemos esperar de todos nuestros estudiantes lo mismo. Tenemos que diversificarnos en la manera como damos el conocimiento, cómo lo construimos, cómo lo recogemos, cómo lo evaluamos y también en esos espacios de cuidado del otro. Creo que este colectivo también es un llamado muy importante a la fraternidad, a cómo nos entendemos como personas, a cómo nos cuidamos entre nosotros, a desmontar de la escuela ese ideal de que tenemos que competir por ser los o las mejores y cambiar ello por tenemos que privilegiar el cuidado del otro. Que hemos consolidado, ya para terminar, hemos consolidado un grupo maravilloso de personas que trabajamos todas juntas denodadamente, como decía el padre, en forjar entornos inclusivos, entornos que trasciendan el aula y que permitan que todos nuestros niños sean felices en la escuela. Bueno, Natalia, ¿nos quieres compartir tu opinión sobre la misma pregunta, por favor? Yo conecto con lo que mencionaba Elenita frente a un sueño hecho realidad, pero es un sueño derivado de un sueño. Es un sueño que se deriva de un instrumento jurídico que aporta el Estado, y no en vano lo digo así porque también representa una entidad del gobierno, pero que invita a la sociedad civil, que invita a la academia, que invita a las instituciones educativas y por supuesto también a las entidades del Estado a seguir respaldándolo, a seguir reflexionando alrededor de los planteamientos del decreto y llevarlo a una realidad. Es evidentemente una alianza, su mismo nombre lo indica, es un colectivo, pero detrás de esas dos palabras de alianzas, de colectivo, va un trabajo articulado, va un trabajo en equipo, va un trabajo en donde en la mesa se permiten los debates, las reflexiones y las claridades, y yo creo que en sí mismo es un ejemplo, ¿no?, de lo que debería aportar o de lo que significa el decreto 1421 para el país, es decir, lo apropiamos nosotros mismos en la construcción de este colectivo. El colectivo busca hacer pedagogía y aterrizar las disposiciones y lo que significa realmente el decreto a las prácticas, a los conceptos, a las realidades, a la semántica y a lo humano que simboliza el decreto para todas las instituciones educativas en donde hay estudiantes diversos que deberían ser todas, ¿no? Porque entendemos, digamos, que el concepto de la diversidad no solamente se hermana desde la inclusión, sino se hermana desde la misma existencia humana. Creemos también que el decreto o el colectivo es una oportunidad. Es una oportunidad para nosotros, primero los que estamos sentados en esta alianza, los que nos ponemos y nos remangamos para hacer las reflexiones que tengamos que hacer, para hacer las críticas, para analizar los retos que tenemos, pero es un puente para poner esos retos hacia la sociedad, hacia las entidades del Estado, hacia quienes están tomando decisiones, hacia los padres y las madres, hacia las familias y hacia la academia también que está planteando reflexiones o que está encargada de formar futuros docentes. Es también una oportunidad. Y finalmente es un espacio que busca derribar paradigmas. Yo creo que los grandes retos que enfrenta el decreto 1421 es que en sí mismo significa derribar paradigmas frente a lo que creemos que es una educación de calidad, que es una educación inclusiva y una educación que se enfoca hacia los seres humanos en toda la diversidad. Creemos que todavía hay muchos preconceptos, muchos paradigmas alrededor de la estandarización, alrededor de lo abiertas que pueden ser unos espacios que son físicos, que son las aulas, pero que en sí mismos simbolizan que deberían ser mucho más abiertos. Entonces, también buscamos derribar paradigmas y, por supuesto, acercarnos a la comunidad que finalmente le está poniendo el pecho a la educación, a las aulas, a los docentes desde la educación inclusiva. Esperemos que esos propósitos
y ese valor que tiene el decreto honre el compromiso con la comunidad, que es lo que nos hemos trazado. Muchas gracias, Natalia. Padre, por favor. Bueno, estoy profundamente de acuerdo con la doctora Elena Marulanda y la doctora Natalia Martínez. Celebro precisamente el que sea colectivo. Un colectivo uno siempre piensa y hace en el imaginario un carro con una puerta abierta donde todos se pueden subir y se pueden bajar donde quieran, ¿cierto? Aquí no es un club cerrado o donde se han pagado finalmente algún tipo podríamos decir, ¿cómo se compra? Un bono finalmente que afilia a alguien, sino que aquí están sumadas es particularmente voluntades y se busca concretamente eso, pues que todos entremos en un concreto de poder entender que un proceso legislativo como es el decreto 1421, pues tiene un tránsito obligatorio y es poder llegar a que se vuelva en el consciente colectivo de las personas una cosa que ya no tenga que ser solamente la norma. Entonces el hecho de que haya allí la combinación de instituciones privadas y públicas, unas en el ejercicio académico y otras en la práctica real, en el mundo donde se vive, pues los aportes han sido muy importantes porque vienen contrastándose lo que significa un poco la teoría con la práctica, que es donde finalmente a veces de pronto la gente comienza a decir, bueno, el decreto cómo lo hacemos concreto, cómo baja y cómo se hace en la realidad del aula, que es donde está el desafío para todos aquellos que tienen el gran compromiso de poder decir, no solo la ley la cumplimos, sino además de ello también somos capaces realmente de hacerlo como todos lo estamos esperando, porque hay un compromiso, yo creo que el más grande particularmente frente a las familias que siempre esperan las personas con alguna diversidad de habilidades o con alguna situación desde el punto de vista de necesidad de inclusiones, cómo me aceptan a mí y cómo hacen que el decreto mismo entonces entre en el ámbito de toda la comunidad educativa, de las familias mismas y del entorno. Entonces creo que celebrar precisamente lo que el colectivo ha hecho en los aportes desde el punto de vista académico, en el contrastar en la realidad de las prácticas y sobre todo un espacio abierto de reflexiones, como bien lo decían ustedes, con las cuales esperamos que no solo los 5 años, sino muchos años venideros, pues puedan seguir consolidando realmente esto que tiene que constituirse en una práctica normal, que ya no sea solamente la norma, sino que sea el consciente de todos, donde decimos espacios abiertos con capacidades de que todos podamos tener inclusiones. Bueno, les quiero contar que la Declaración Universal de Derechos Humanos completa más de 70 años, nuestra Constitución más de 30, y aún así, según algunos cálculos estadísticos que no son necesariamente exactos, porque precisamente es una de las cosas en que se tiene que fortalecer nuestro Estado, en encontrar a las comunidades y saber si están siendo atendidas. Para hace una década se calcula que más de la mitad de los niños en condición de discapacidad en Colombia no iban a la escuela. Había unas altísimas tasas de exclusión, segregación y deserción. La Constitución no fue suficiente, la Ley 115 tampoco lo fue, empezaron a salir varios decretos, resoluciones que apuntaron a garantizar este derecho y a devolverlo como un derecho absoluto para los niños. Derecho a la educación y derecho a la igualdad. Pero aún así, ¿por qué más de la mitad de los niños hasta hace una década no iban a la escuela? Lo cual demuestra que por un lado está la norma como una herramienta jurídica para acceder como una herramienta en un Estado de Derecho para acceder a la igualdad y a la educación, eh, significativos avances conceptuales en nuestro país, pero la realidad de los niños no era tan satisfactoria como es en esos escenarios. Es así que nos empezamos a preguntar cómo convertimos las normas y el conocimiento en herramientas reales que cambien la vida de las personas. ¿Cómo hacemos que los niños y las niñas puedan ir a las escuelas y ser felices y crecer en igualdad, sin segregación? Lo que viene de los niños a ellos debe regresar. El conocimiento no puede ser un objeto de mercado o un objeto con el que simplemente nos maquillamos. El conocimiento debe cambiar la vida de las personas y así igualmente las normas. Es así que el decreto 1421 recoge principios de la Convención Internacional, recoge principios de la Constitución e intenta materializar
en la escuela de manera real. No solo llegar a la escuela, sino ser parte de un colectivo humano, de un tejido humano. Y es en ese contexto que yo les quiero preguntar, ¿por qué ustedes creen que el año 5 del decreto 1421 es tan importante para la historia de la educación en Colombia? ¿Y qué papel juega nuestro encuentro en este momento histórico? ¿Por qué el año 5 tiene esa relevancia? ¿Y qué somos en este momento histórico? Si quieres comenzar, Natalia, por favor. Bueno, pues de nuevo yo represento una entidad del Estado, entonces digamos que la normatividad es la manera como se expresan las decisiones de lo público, ¿no? Y dentro de esas expresiones de lo público, el mensaje que da el decreto 1421 es muy importante. No solamente porque, como tú me lo mencionas, Mauricio, materializa y da unos referentes concretos de distintos otros instrumentos normativos, sino porque tiene unos elementos, digamos, que en sí mismos son importantes. El decreto provee recursos, muchos debaten si son suficientes o insuficientes, pero provee y garantiza recursos con base en la matrícula real de los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes que están en el sistema educativo con alguna condición de discapacidad para poder proveer los apoyos que se necesitan en su trayectoria educativa. Entonces ese es un elemento, digamos, que uno rescata y que es muy importante. El segundo elemento del contenido del decreto que es muy importante es que también define instrumentos de planeación educativa y de planeación pedagógica que atienden las necesidades particulares de los territorios y de los estudiantes mismos, tales como el Plan Progresivo de Implementación y los PIAR. Y por supuesto establece las condiciones generales o las tipologías de educación que podemos tener dentro del sistema para para las necesidades particulares de los estudiantes. La educación bilingüe y bicultural para los estudiantes sordos, usuarios de lengua de señas que estén en el sistema, la educación hospitalaria, la educación en casa, los espacios inclusivos generales. Entonces digamos que en la escala de la información que provee el decreto es muy importante porque es, digamos que, suficiente. No llega a veces al término que uno quisiera porque tiene muchísimos vacíos como cualquier instrumento normativo que después se tiene que aterrizar a otros temas, pero es digamos que un decreto generoso dentro de lo jurídico, ¿no? Pero más allá de eso es que refrenda el compromiso del Estado y no del gobierno, del Estado, por garantizar y por proveer una educación en la que quepan todos. Eso es muy importante, el concepto de inclusión, la garantía y el entendimiento de la educación desde el decreto es supremamente importante y es para el país, no es para las secretarías, no es para algunas instituciones educativas, es para todo el país. Entonces, digamos que la universalidad, el sector al que le habla es universal, son todas las instituciones y todas las secretarías de educación y eso también, digamos que da un ámbito de cobertura muy importante. Para el caso particular del instituto y no digamos que abordar la generalidad, para nosotros es vital que el decreto reconozca la educación bilingüe y bicultural para los estudiantes sordos, que se estructura alrededor de la lengua de señas, desde la cual nace y se traza toda la trayectoria y el proceso pedagógico de los estudiantes, en donde se reconoce que los estudiantes sordos aprenden desde una lengua distinta, reconocida a través de la Ley 324, pero que adicionalmente implica dos lenguas y dos culturas en donde van a desarrollar toda su vida los estudiantes y las personas sordas. Ese reconocimiento de la educación bilingüe y bicultural para nosotros es digamos, el eje central de nuestro trabajo. Para el INSOR, el hecho de que el decreto reconozca la educación bilingüe y bicultural nos permite trabajar y nos permite hablar un mismo idioma con las secretarías y con las instituciones educativas. Entonces, para nosotros el decreto 1421 se vuelve el referente y la columna vertebral en términos de política pública para poder abrir trochas y caminos en las prácticas educativas que a veces también son pues muy retadoras. Ahora, no es lo primero, digamos, detrás del decreto 1421 hay mucha historia, ¿no? Hay otros instrumentos normativos que el decreto 1421 modifica, de hecho la 115 también habla del tema, pero el decreto 1421 es lo más reciente, lo más contundente y lo más claro que tenemos y vigente en este momento que nos permite trabajar con tranquilidad y con esperanza. Bueno, muchas gracias, Natalia. Elenita, desde tu experiencia en formación docente, estos docentes con los que interactúas no solo de la ciudad, sino de varias regiones,
y que a su vez obviamente interactúan con familias y niños, niñas y jóvenes de varias regiones. eh, ¿Cómo has notado que este decreto cambie la historia de la pedagogía en Colombia? ¿La cambia sustancialmente en todos? ¿Qué experiencias has escuchado? ¿Cómo crees que este decreto pudo marcar un hito en la historia de la educación en Colombia desde hace 5 años y por qué este año es tan importante? Bueno, Mao, este decreto es muy importante porque en realidad coloca la educación inclusiva, digamos, ese adjetivo que debería tener la educación por defecto, pero que no lo tiene y lo tenemos que recordar constantemente, coloca sobre la mesa la necesidad de que esa educación que todos y todas reciben sea realmente de calidad y los tome en cuenta a todos, ¿no? El decreto llama la atención sobre un colectivo históricamente marginado, que es el colectivo de los niños y niñas y jóvenes y adolescentes con discapacidad, pero nos recuerda la importancia de que todos estén. Yo tengo la fortuna de formar maestros, maestros que ya están en ejercicio, de formar estudiantes que quieren ser maestros y de trabajar con esos recién egresados que por primera vez ven un aula y no saben cómo tomar todos los retos que ello implica. Es una experiencia maravillosa porque tengo una mirada desde muchos ángulos y por supuesto el decreto supuso un reto muy grande para los profes. ¿Por qué? Porque muchos tienen el entusiasmo de estar en la diversidad, comprenden que la diversidad es un objetivo, pero no tienen herramientas. Entonces el decreto nos ha permitido dotar a los estudiantes en formación, dotar a los maestros de esas herramientas. Y es maravilloso cuando es posible pasar de la instrumentalización de lo que dice el decreto, de haga un plan individual de ajustes razonables, a entienda por qué es importante darle a todos y todas las oportunidades y cubrir las necesidades de aprendizaje que tienen. Comprenda que esa es parte de su labor, que ese es el ejercicio que usted está llamado a hacer. Y cuando los maestros entienden, se dejan tocar, nuestros procesos, y es algo que van a vivir en el encuentro este año también, en nuestros talleres, por ejemplo. Nuestros procesos tienen ese toque particular de digamos, de llamar a los maestros a tocarse en la emocionalidad de lo que implica la educación inclusiva, ¿no? Nosotros no podemos formar si no nos dejamos tocar primero en nuestras fibras más profundas por lo que eso implica, si no potenciamos la empatía en el profesor para que se pueda poner en el lugar del niño que necesita ciertas cosas y no las está teniendo. Y soy yo como maestro quien realmente se las puede dar. Entonces, poderlos tocar, poder trabajar, ha significado un cambio histórico, por supuesto, en lo que significa la experiencia de formar maestros en nuestro país, en la medida en que esa formación ha permitido que todos nuestros docentes entiendan y puedan empezar a hacer realidad este sueño de la educación inclusiva en regiones de muy diversas características, en las ciudades, en regiones apartadas, en la ruralidad, en las veredas, y que además de dejarse tocar, también empiezan a cambiar la realidad de los niños. Nuestro encuentro es muy importante porque vamos a refrendar ese compromiso, porque vamos a hacer un barrido de cómo va esa aplicación del decreto, porque vamos a encontrar retos, desafíos, oportunidades, necesidades todavía alrededor de ello, y porque vamos a fortalecer esta alianza para que esto no termine acá, sino que siga siendo un sueño que permanezca a lo largo de muchos años. Muchas gracias, Elenita. Discúlpame, es que nos están llegando ya los saludos y algunas preguntas. Efectivamente, Elenita, las experiencias, la educación debería ser inclusiva o deberíamos hablar de otro asunto, netamente técnico o de adquisición de información. La educación solo entendida como la transmisión de información sin tener en cuenta la diversidad humana, estaríamos hablando de otro escenario. La hemos manejado dentro de nuestros lemas de los últimos años. ¿Es inclusiva o no es educación? También en este año estamos con el lema de la educación no admite excepciones. Y recordemos que históricamente se ha analizado una pirámide. En primera infancia vamos a encontrar la más alta cobertura en atención a niños y niñas en condición de discapacidad. Va disminuyendo en primaria,
va disminuyendo en bachillerato y hacia las transiciones hacia educación técnica o superior o hacia espacios laborales o ocupacionales, la situación se va poniendo mucho más delicada. Antes de darle la palabra al padre, queremos saludar desde la Universidad del Magdalena, nos saludan de la Dirección de Desarrollo Estudiantil del Magdalena. Muchas gracias por el saludo de Polo Rojas. Bueno, y en este contexto de cómo la educación inclusiva se va complejizando un poco a medida que los chicos van creciendo, quiero preguntarle al padre, ¿cómo es que este decreto ayuda a fortalecer las transiciones y ayuda a dar oportunidades a los jóvenes? ¿Acaso la educación inclusiva termina cuando se gradúen de 11, cuando los que así lo logran? ¿Cómo crees tú que el decreto 1421 da fortaleza para darle espacio a los jóvenes para que puedan seguirse formando y tener un proyecto de vida? Y lo pregunto a propósito de la grandísima y maravillosa labor que ustedes han llevado durante años en la ciudad. Muchísimas gracias, Mauricio, de su pregunta y comparto particularmente lo que nuestras dos profesionales elencan precisamente de la norma y del decreto como tal. Nosotros en la parte técnica tenemos que decir que somos un poco el remanente de lo que era la buena voluntad de las instituciones que querían aceptar finalmente a las personas, ¿cierto? La vieja guardia, porque son personas que vienen de una educación, digámosla regularmente como la hemos conocido. Los dual y las PIAR no existían prácticamente, entonces la gente se acomodaba y estaba allí y lograba finalmente unos mínimos y en el término de lo que era la promoción automática terminaba finalmente entonces llegando a noveno y con eso se daba un poco como la educación media diciendo concluimos. Para nosotros ese ha sido uno de los retos más difíciles en el hecho de llegar a nuestros muchachos y pues la técnica obligatoriamente exige unos determinados niveles desde el punto de vista intelectivo para poder incluir y para poder hacer que se continúe en el proceso. Por ejemplo, pensar que pues, en una fórmula en el área de cocina, si nosotros decimos aplique 20 mililitros de una esencia en un momento determinado de una preparación, hablar de una persona con síndrome de Down cuando finalmente el proceso matemático no lo logró en el proceso educativo, pues era muy complejo y ahí es donde aparecen afortunadamente el ejercicio de lo que nosotros hemos venido realizando como desafío para poder hacer de que se hagan esas rampas de accesibilidad a la educación superior y concretamente a la técnica y luego podamos dar el tránsito a las vinculaciones laborales, como decía Mauricio. Porque si no se forman allí bien, pues tampoco tenemos finalmente que ofertarle al empresario y decir, aquí hay una persona con capacidad de poder realizar estas tareas. Para eso pues hicimos cosas muy sencillas, que en un momento determinado era poder tomar un recipiente y colocar dónde está la raya de los 20 mililitros. El ejercicio continuo de poder hacer hizo que los muchachos nuestros, las personas en condición de discapacidad, pudieran ir adaptando esa realidad y entendieran entonces, sin hacer el proceso del análisis matemático, que costaba muchísimo, pero fuimos haciendo adaptaciones desde todo punto de vista para poderlo hacer. Tuvimos récords impresionantes, por ejemplo, en personas ciegas en términos de ensamblaje de computadores, que quedamos maravillados porque casi que hicimos competencia frente a personas que tenían visibilidad, pero el hecho de ese ejercicio tan técnico de ellos y el cómo lo desarrollaron, pero a la medida que fuimos haciendo las adaptaciones, nos presentaban a nosotros unos grandísimos avances. Eso permitió pues de que se abrieran algunos espacios laborales. Todavía sigue siendo muy, muy, muy difícil para nosotros poder llegar, porque vuelvo y digo, recogemos la vieja guardia, venimos de las buenas voluntades de algunos pedagogos y instituciones que quisieron finalmente aceptar el decreto. Aquí lo que nos dice es todas las instituciones y en todos los espacios y en todas las secretarías. Y entonces ya eso de alguna manera modifica lo que yo decía, el inconsciente colectivo hacia el cual estamos llamados nosotros a trabajar. Pero hemos desarrollado una tarea bastante importante realmente en términos de lo que significa la formación técnica, unos desafíos y unos retos muy grandes, además porque para nosotros tenía que ser muchísimo más inclusivo. Al lado habían personas en situación de desplazamiento, habían menores que venían en situación de por parte de bienestar familiar que estaban en protección,
de pronto teníamos adultos mayores que accesaban al mismo taller, entonces allí hubo una necesidad de poder crear un diseño universal que hiciera posible de que todas las personas pudieran accesar, como lo seguimos haciendo en el momento, aunque ahora un poco menos también en exigencias en términos de las personas en condición de discapacidad, pero seguimos trabajando frente a ese reto y sigue siendo para nosotros como el gran desafío frente a lo que teníamos y a las posibilidades que se nos abren particularmente a partir del decreto mismo. Muchas gracias, padre. Nos siguen saludando desde las regiones. Nos saluda Betty Roncancio. Obviamente un gran abrazo, aliada de nuestro colectivo de la Liga Colombiana de Autismo. Encuentro aquí varias objeciones de algunas familias y docentes. Obviamente es natural el decreto 1421. Cualquier decreto que no pase por la voluntad humana se convierte en algo con bastantes límites, pero también queremos hacer un llamado a la esperanza. ¿Cómo es que tomamos esta herramienta para seguir fortaleciendo la educación inclusiva, para seguir cambiando la vida de los niños, las niñas y los jóvenes? ¿Cómo logramos alcanzar ese sueño? Que el único requisito para ir a la escuela sea existir. En ese sentido, quisiera preguntarte, Natalia, ya que el INSOR tiene mucha interacción con todas las regiones y nos vamos a referir a nuestra siguiente pregunta, ¿cómo crees que la comprensión del modelo bicultural, el fortalecimiento que ha traído el decreto 1421 a la educación, cómo crees que la educación inclusiva se va conectando con la protección de la diversidad humana y la paz? Eh, el, eh, ¿Cuáles son esas derivaciones implícitas y explícitas que nos lleva a encontrar que la educación inclusiva no solo aporta un asunto de acceso o permanencia, sino que también aporta a crear un tejido social más fraterno, atento a la diversidad y a la paz? ¿Crees que esa conexión existe? ¿Crees que los efectos se han visto? Claro que sí, la educación inclusiva yo creo que tiene, digamos, muchos apellidos y muchos derivados, ¿no? La educación inclusiva es una forma de educación de calidad, es decir, está íntimamente relacionado con la educación de calidad, pero también está íntimamente relacionado con la construcción de paz y de diálogo en nuestro país. Y si uno lo aterriza a la práctica, pues uno tiene que ir a que es un elemento fundamental para desarrollar competencias socioemocionales en el aula. Es decir, las instituciones educativas que tienen procesos de inclusión, que tienen estudiantes diversos, pero que sobre todo creen y le apuestan a eso, que lo hacen con rigor, que lo entienden, lo comprenden y lo apropian, son instituciones educativas que con seguridad van a desarrollar en sus estudiantes y en sus procesos pedagógicos una mejor calidad en las competencias socioemocionales, que al final lo que busca es desarrollar procesos formativos y consolidar ciudadanos que conviven, que colaboran, que construyen, que reconocen y respetan las diferencias, que son empáticos y básicamente esos son valores que aterrizan lo que significa la paz. A veces la paz es una cosa muy lejana que uno cree que está en un acuerdo, en un documento con 6 capítulos largos y 4 entidades del gobierno que se encargan de aplicarla, pero la paz al final tiene unas expresiones en el aula que son mucho más humanas y que están, digamos, relacionadas o que son muy cercanas a esos valores y a esas competencias del diálogo, de la empatía, de la colaboración, de respetar la diferencia. Entonces, la educación inclusiva debe ser también una apuesta de país y una apuesta a largo plazo de forjar mejores ciudadanos, de derribar los paradigmas negativos que tenemos y que generaciones de atrás nos han instaurado en el cerebro y poder cambiarlas en las que vienen a futuro. Y yo creo que es desde ahí, entendiendo esos dos conceptos, que muy seguramente este país que está tan fracturado y tan dolido, pues muy seguramente va a lograr efectivamente una reconciliación. La reconciliación entre los adultos, pues muy difícil, pero si los estudiantes aprenden a reconciliarse en todos los conflictos que puedan tener, con todas las diversidades y con todos los seres humanos que puedan tener, pues muy seguramente en un futuro los conflictos se podrán dirimir con otras cosas distintas a las armas. Entonces creo que es muy potente lo que ofrece el decreto 1421
y que muchas veces no lo hemos visto desde esos lados. Entonces creo que hay que empezar a abrir los ojos y mirarlo con otras luces que creo que nos pueden servir a todos mucho. De nuevo, yo reitero lo que dije en un principio, el decreto 1421 y este espacio son una oportunidad. Gracias, Natalia. Bueno, recuerden que hay un debate muy interesante y abierto sobre la escuela enseña a los niños a ser pacíficos o la escuela simplemente debería proteger los valores y los instintos de ser seres humanos, de ser seres conectados con sus semejantes. Parece que los niños nacen con una alta intención de conectarse con sus semejantes, pero a través de las situaciones difíciles que sufren en sus núcleos familiares o en sus entornos, van desconectándose un poco de sus semejantes o incluso cayendo en prejuicios hacia otros niños y niñas. De hecho, el decreto 1421 podemos decir que ayudó a preparar el contexto educativo para la llegada de nuestros niños y niñas migrantes que llegaron a unos ambientes, creo que en la mayoría de los casos, ojalá sea así, bastante fraternos. Entonces démonos cuenta cómo la educación inclusiva se extiende a muchos escenarios de la diversidad humana y la paz. Elenita, en este sentido, eh, ¿cómo crees que la educación inclusiva, el decreto 1421, insisto, ¿cómo crees que se conecta con la comprensión de la diversidad humana, dejando atrás los discursos de la normalidad, de lo incorrecto, de lo que salió mal en la evolución, de lo que no debería existir? ¿Cómo es que la educación inclusiva rescata de nuevo las trayectorias diversas de los niños como un asunto de diversidad humana y no como un asunto de defecto? ¿Y esto cómo nos conecta con la posibilidad de la paz y la reconciliación, como nos lo decía Natalia? Bueno, Mao, pues la educación inclusiva siento yo que es educación para la diversidad, ¿no? Es como ese llamado que nos hacemos también desde la academia de formar maestros sensibles a la diversidad, que efectivamente no vean en la diversidad defectos, problemas o barreras, sino que vean en la diversidad oportunidades, que entiendan que así somos, así funcionamos, eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Y creo yo que el sueño más grande de unir o el llamado que hace el decreto a nuestro sistema educativo es justamente que un día podamos hablar de educación y que se entienda que es inclusiva sin que le tengamos que poner el apellido de inclusiva. Y en ese sentido, yo pienso que la educación inclusiva es educación para la paz, ¿no? Tenemos un país que, como lo decía Natalia, está muy fracturado, tenemos niños que vienen de condiciones adversas muy difíciles. Tenemos niños no solo víctimas del conflicto armado, tenemos niños víctimas de violencia intrafamiliar, de abuso sexual infantil, de prácticas de inobservancia también, en muchos contextos que se agudizaron con la pandemia. Entonces tenemos una pandemia de salud mental en nuestros niños que no es menor y que la escuela tiene que atender, y que siento que este llamado de este quinto año por la educación inclusiva es un llamado para fijarnos con mucho más cuidado en el cuidado de esa salud mental y cómo los enseñamos entre ellos y nosotros también modelamos prácticas de cuidado con nuestros estudiantes, ¿no? Prácticas donde el estudiante sea leído como persona antes que como una dificultad, que como una limitación, que como un déficit, sea persona, sea ciudadano, sea sujeto de derechos, y en ese orden de ideas podamos entender todo lo que lo entreteje, todo lo que lo constituye, y podamos entender que la educación le puede cambiar la vida. La educación es el factor que está estadísticamente probado que cambia la calidad de vida de una persona que se educa, si accede a buenas oportunidades de calidad, cambia su vida y cambia la vida del entorno cercano que la rodea. Entonces, nosotros como maestros tenemos un arma muy poderosa que es educar con calidad. Si nosotros educamos con calidad, una tarea que no es fácil, un reto que es complejo, pero siento que es un reto hermoso. Yo lo vivo todos los semestres en mi universidad y me siento profundamente orgullosa de tocar 250 personas, sentir que me costó mucho esfuerzo, pero que vale la pena porque estoy haciendo mejores caminos de vida para un montón de jóvenes que seguramente van a transformar con esa experiencia, no solo la mía por supuesto, sino la de todos mis colegas,
van a tocar la vida de otros de una mejor manera. Si nosotros sabemos tocar con cuidado, con amor, con compasión, con calidad, las trayectorias de vida de nuestros niños, esas trayectorias se potencian y esas experiencias adversas que hoy los atraviesan van a convertirse en oportunidades para ser resilientes, para cambiar su entorno y por lo tanto cambiar el entorno cercano que los rodea. Gracias, Elenita. Nos están llegando saludos y opiniones. Precisamente el encuentro nos permitirá reflexionar porque es totalmente comprensible que nos lleguen opiniones como que en algunos escenarios el decreto 1421 no logró tener el efecto necesario y en algunos otros escenarios sí. Parece no, es obvio que la ley no es suficiente, que debe pasar por las personas, por las entidades territoriales, por el hecho de la voluntad humana al servicio del bien común. Saludamos a Jessica Peña, quien nos saluda desde la Secretaría de Educación de Putumayo. Nidia Elsi Cuellar nos saluda desde la institución educativa Jesús de Praga de Ibagué. Wendy Dabuque de Manuel Ayala Gaitán de Facatativá. Y bueno, le damos la palabra al Padre Antonio. ¿Cómo crees tú que la educación conectada, el escenario educativo conectado con la sociedad, es un escenario, un laboratorio de paz? ¿Qué crees qué papel juega justo en estos momentos en que hemos visto una evolución, una esperanza, una luz en que nuestro país pueda pasar hacia nuevas épocas? Yo celebro las palabras de la doctora Elena, justamente del hecho y es pensar en las nuevas generaciones, los que están por venir. De los niños que hoy se educan en aulas totalmente abiertas donde antes de apellidar finalmente la persona y decir es que tiene esta condición o es que tiene la otra, es un ser humano. Y de igual manera también un grupo de educadores que esperamos que con esa conciencia universal de que es un ser humano por encima de cualquier otra condición o situación, pues nos pueda permitir avisorar en el tiempo una sociedad incluyente, una sociedad que realmente construya la paz. Porque el primer principio para poder vivir y pensar en la paz, que no es la ausencia de conflicto, sino particularmente el reconocimiento de la otra persona, con la condición en la cual se encuentre, y que hayan los escenarios de diálogo. Esto a mí me hace soñar de verdad con el hecho de que los niños y las niñas que yo veo hoy, particularmente que están en la básica primaria, pues tienen otros conceptos totalmente diferentes de lo que de pronto en otras épocas teníamos frente a las personas, es decir, la estigmatización de la persona, el burlarse tan fácilmente de ella, el generar miles de motetes que finalmente se colocaban sobre las personas. Hoy hay un ejercicio muchísimo más amplio frente a ello y hay una mayor capacidad de poder reconocer al otro como otro y totalmente diferente también, es decir, no un igual a mí, porque los escenarios para el diálogo tienen que aprender a reconocer justamente eso, la diversidad y la capacidad también de que pronto pueda pensar diferente a lo que soy yo mismo. Entonces yo sí creo que es un aporte muy importante y que estamos por cultivar. Yo decía hace poco, justamente a nosotros nos tocó educar y nos toca todavía seguir trabajando con un remanente de la buena voluntad y con unas personas con unas heridas muy grandes sobre que pasaron por la escuela siendo señalados y sindicados durante todo el tiempo. Eso hace que ellos sean muchísimo más reactivos frente a cualquier situación o condición en el momento en que hay que intervenir y de pronto sientan que durante todo el tiempo están siendo siempre revictimizados, de lo cual ojalá podamos pasar esa página y podamos entendernos de que al ser absolutamente todos y todas diferentes y al tener esos laboratorios, porque se construyen laboratorios de paz, el hecho de poder reconocer al otro con sus propios ritmos de trabajo, de capacidad de aprendizaje, de movimientos, de todo lo que pueda estar implícito en la condición humana, pues esto creo que es un escenario realmente que aporta muchísimo y que puede permitirnos en el tiempo poder decir Colombia a partir de su educación en el reconocimiento de las personas con algún tipo de discapacidad o con alguna condición que lo tenga, que lo hagan reconocer en un momento determinado, como lo conocíamos, como alguien aparte de, pueda estar finalmente incluido. Entonces, eso creo que ya va a poder permitir a nosotros decirnos y decir de que estamos en un muy buen camino y que el decreto ha permitido que a partir de ello pues se vaya a comenzar haciendo laboratorios desde la Escuela misma para la Paz.
Muchas gracias, Padre Antonio. Bueno, recuerden que el año 5 lo vamos a celebrar en Cali y Bogotá. El día 1 en Cali con 350 cupos presenciales disponibles. El día 2 y 3 en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, con 350 cupos disponibles aproximadamente. Ya en pocos días por las redes sociales les informaremos el método de inscripción e inscríbanse a tiempo porque solo quienes se inscriban pueden asistir a auditorio. Es un evento libre, pero quien no tenga inscripción no podrá ingresar al auditorio. Nos saluda, veamos, Evelyn Cano de la Secretaría de Educación de FUNSA. Muchas gracias por tu saludo. Ahorita vamos a la cuarta ronda de preguntas, la ronda final. Preparen sus preguntas, las inquietudes que tengan. Ustedes pueden escribirnos allí si es una pregunta para todos o una pregunta para alguno de nuestros compañeros. Y así se les responderá en la ronda final. Elenita, ¿por qué crees que a veces nos llegan opiniones tan desiguales de algunas regiones o algunas familias? Aunque hay grandes avances, en algunos lugares se percibe que los decretos no logran cambiar la vida de los niños. Quisiera preguntarte eso y que iniciáramos, bueno, la cuarta ronda, que es una invitación a este quinto encuentro. ¿Por qué vale la pena venir al encuentro? ¿Por qué vale la pena pegarse la rodadita a Cali o a Bogotá? ¿Por qué vale la pena estar presente? ¿Qué es lo que vamos a ver allí? ¿Por qué vale la pena encontrarnos en agosto para el año 5? Bueno, bueno, el decreto no siempre llega a todos los lugares porque y no siempre es recibido, digamos, en todos los lugares como se quisiera, porque no siempre se cuenta con los recursos y las herramientas, ¿no? Es decir, yo recibo una normativa, me dicen que tengo que hacer ciertas cosas, pero no siempre tengo la formación, no siempre tengo los recursos, no siempre tengo a disposición todo lo que quisiera para poderlo hacer. Y evidentemente la buena voluntad, como decía el padre, es muy importante, pero la formación y la capacitación para hacerlo también. En ese orden de ideas, uno eso a la invitación a nuestro encuentro nacional por la educación inclusiva del 29, 30 y 31 de agosto en Cali y Bogotá, en Cali en el ICES y en Bogotá en mi querida Pontificia Universidad Javeriana, con el concurso de todas las entidades que nos hemos unido en este maravilloso esfuerzo, porque ahí vamos a poder seguirnos empoderando en herramientas, seguir compartiendo experiencias, seguir construyendo este camino conjunto de diálogo para poder sacar adelante iniciativas en torno a la educación inclusiva. Muchas veces los maestros hacen muchas cosas que no sistematizan, que no comparten, que no se conocen, y eso también hace difícil que ese conocimiento trascienda a la práctica del aula de ese profesor. Entonces, por eso es importante también en este encuentro unir todos esos esfuerzos para ver cómo vamos. ¿Qué vamos a tener en el encuentro? Vamos a tener conferencias que nos van a actualizar, a refrescar, a recordar este valor enorme de la educación inclusiva, en qué estamos, qué avances hay, qué cosas es importante retomar de ese gran concepto macro. Vamos a tener talleres de formación en estrategias específicas que todas las entidades que estamos participando aquí vamos a dar a los que asistan presencialmente. Vamos a tener un compartir de experiencias significativas donde muchos maestros, profesionales que trabajan en educación y que han hecho esfuerzos importantes, valiosos en educación inclusiva, nos van a poder contar y compartir para poderlos ojalá replicar en otros escenarios, modificar, trabajar. Vamos a tener conversatorios con personas con discapacidad, en otras situaciones de vulnerabilidad, con maestros, con estudiantes en formación para ser maestros también, que nos van a compartir muchas de sus expectativas, sus retos, sus inquietudes. Entonces va a ser un espacio muy nutrido, muy bonito. Vamos a tener también unas sensibilizaciones especiales de grupos de estudiantes, particularmente de Cosecharte de la Universidad Javeriana, que viene haciendo un trabajo muy bonito de sensibilización en torno a la necesidad de la inclusión en la educación y en la sociedad. Así que va a ser un espacio nutridísimo con muchas cosas maravillosas que van a poder encontrar para seguirnos fortaleciendo en este sueño de la inclusión. Muchas gracias, Elenita. Bueno, como lo decía Elenita al comienzo, durante estos 4 años largos
La alianza y el colectivo 1421 ha tenido un importante trabajo de fraternidad. Los encuentros siempre son libres, de alta calidad y con todo el objetivo de que aquel conocimiento que no circula se pierde, que el conocimiento fue creado para compartirlo y mejorar la vida de las personas. Es así que para este año nos hemos aliado con el ICESI de Cali y así es que en Cali, en el Auditorio Manuelita, habrán 350 cupos para el día lunes 29 de agosto. No se queden sin su cupo. Bueno, quiero contarles también que tendremos, ya estamos confirmando, muy pronto les confirmaremos la agenda, ya estamos con avances muy bellos e importantes en nuestra conferencia inaugural, es una gran sorpresa y tendremos varios espacios en los cuales hemos venido trabajando. Como ustedes lo saben, detrás de cada evento hay un gran trabajo logístico, administrativo y académico. Y pronto lanzaremos también la convocatoria para experiencias significativas y un instrumento de percepción. Queremos escuchar desde las regiones la percepción sobre los retos y del decreto 1421 y también sobre los avances. Padre Antonio, quisiera que le contara a las personas por qué vale la pena trabajar en colectivo, por qué vale la pena tener iniciativas ciudadanas sin un interés siempre económico, sin un interés de egos, por qué valen la pena los colectivos y por qué es importante que nos unamos en eventos y encuentros así. Bueno, bien, resaltaba la doctora Elena, como de igual manera, Mauricio también, en el hecho de poder hablar y decir de la necesidad urgente de poder aprender a compartir siempre los saberes, ¿no? Las prácticas son muy importantes. Yo he encontrado que en los últimos encuentros que el Ministerio ha realizado, una cosa importante han estado es las prácticas desde las diferentes instituciones para poder mostrar en el cómo, ¿cierto? Porque pues el decreto dice el qué, pero el cómo es cuando entramos en la institución educativa, nos encontramos con las personas en concreto, cuando nos encontramos con las familias que también tienen sus propias visiones de las cosas, de lo que está pasando al interno de la escuela, lo que la sociedad misma también de alguna manera puede estar opinando, que es importante, porque lógicamente, Mauricio decía aquí, que no en todas partes se está leyendo con la misma euforia que estamos haciendo desde aquí, y creo que tiene la lógica y el contenido, pues el hecho de que Bogotá tenga un avance tan grande, particularmente en términos de educación, pues hace también de que los resultados puedan ser muchísimo más grandes, a encontrar una secretaría en un municipio con unas situaciones de accesibilidad complejas, donde hayan de pronto muchísimos menos elementos en un momento determinado, pues eso hace obligatoriamente que las situaciones sean diferentes y que no sean tan generalizadas en el país. Pero el hecho de podernos encontrar, el hecho de poder caminar desinteresadamente, por eso decía al principio, no es un club donde hemos pagado finalmente entonces una afiliación, donde estamos aquí porque, no, aquí ha sido la libre voluntad, el deseo de querer cooperar y de trabajar, de poder hacer entonces de que este colectivo construya también y ofrezca muchas herramientas como los ha venido haciendo a lo largo de este proceso. El encuentro de la celebración con estos tres momentos importantísimos, pues con muchísima mayor razón se convierte en un reto, pues porque va a estar el occidente, va a estar el centro y tiene el norte. Entonces creo que es la posibilidad de que muchas personas que se encuentran muy inquietas, particularmente en las secretarías de educación o en esas escuelitas de pronto un poco más marginales de lo que están viviendo, pues que sea el momento en el cual puedan hablar con sus propias directivas y le dicen, hay un evento muy importante, creo que nos aporta muchísimo a los retos que tenemos frente al decreto, pero más que el decreto frente a las personas, porque creo que las leyes no modifican finalmente absolutamente nada, ¿cierto? Si no entramos en el consciente de las personas. Colombia se dice que es el país con mayor número de leyes, hablan de que está por encima de los 5 millones de leyes existentes hoy, ¿cierto? Entonces, leyes es lo que tenemos absolutamente para todos, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahí es donde viene como el gran reto, y es cómo hacemos de que eso que se hace en un momento determinado para que se convierta en un instrumento de accesibilidad, como tiene que ser finalmente el decreto, descienda al llano del contexto y en las familias para que lleven a sus hijos, las secretarías para que hagan también sus apropiaciones necesarias, las escuelas para que hagan también sus diseños universales con el reto
maestro, la maestra que encuentre en lugares de pronto demasiado recónditos. Entonces creo que es un evento muy importante y es la gran oportunidad de que esto siga creciendo y que podamos entendernos todos como uno, pero pensando en los otros, no solamente pensando en nosotros mismos. Muchas gracias, Padre Antonio. Nos siguen llegando saludos, agradecemos mucho a quienes nos están siguiendo por redes y a quienes también en diferido podrán ver este live, o este diálogo que hemos tenido hoy. Natalia, cuéntanos, compártele a quienes nos ven y nos van a ver por qué este encuentro es importante, por qué trabajar en colectivo es importante. Recuerden que a quienes están aguantando mucho calor, visítenos en Bogotá el 30 y el 31. A los que quieren calorcito, váyanse para Cali el 29. Los cupos de Cali y de Bogotá son diferentes porque queremos dar amplitud y oportunidad a muchas personas. Quiere decir que habrán 700 personas beneficiadas en cupos presenciales. Auditorio Manuelita del ICESI en el día 1, Pontificia Universidad Javeriana en día 2 y 3. Ponencias, talleres, experiencias significativas y los resultados finales del instrumento que ustedes van a responder y nos van a colaborar para saber cuál es la realidad del decreto 1421, ¿vale? Bueno, Natalia, ¿por qué trabajar en colectivo y en fraternidad es importante y por qué este encuentro, por qué venir al encuentro, por qué hacer el viaje? Que en toda en este diálogo que hemos tenido el día de hoy, ha sido recurrente mencionar que las políticas públicas y las 5 millones de normas que hay en el país tienen una distancia natural entre el papel y la realidad. Y las políticas públicas tienen eso en sí mismas porque tienen un proceso evolutivo en el que se afianzan y se apropian. Pero eso no se logra de manera automática. Eso se logra digamos que en un encuentro de muchos actores y en un encuentro de muchísimos esfuerzos, en donde necesariamente interviene el Estado, el dueño de la norma, en donde interviene la sociedad civil y aquellos que están involucrados con esa norma y por supuesto donde interviene la academia. Es esa triangulación de actores que facilitan que las distancias y las brechas entre las normas se acorten. Y esa triangulación de actores es lo que ofrece o lo que plantea el colectivo de 1421. Es un facilitador para que esa distancia que hay entre el decreto, lo que postula el decreto, pues en las realidades cada vez sea una verdad, ¿no? Que cada vez se viva, ¿no? Y ahí yo creo que también radica la potencia de este espacio, que nos va a permitir cerrar esas brechas, que nos va a permitir poner en la agenda de nuevo este tema. Es un tema que es difuso, es un tema que confunde, es un tema que a veces no lo entendemos de plano, aquellos que estamos directamente involucrados con él, es distante, y creo que lo vamos a poner sobre la agenda con muchísimas claridades, muchísimas herramientas que faciliten el debate alrededor del decreto, el debate alrededor de los retos que plantea el decreto y una mayor comprensión del decreto. Pero adicionalmente estamos en una coyuntura, ¿no? Que es muy interesante, en dos sentidos. Una coyuntura en la que se cumplen los 5 años del decreto y que el decreto mismo plantea un corte de evaluación, de autoevaluación del decreto, de todos los actores que estamos metidos dentro del decreto, autoevaluarnos en la gestión del decreto, como sector educativo, como comunidades educativas. Entonces nos va a permitirnos evaluar el decreto, pero adicionalmente la coyuntura que estamos en este momento es una coyuntura de un nuevo gobierno, ¿no? Un gobierno que está entrando, un gobierno que está haciendo empalme, recibiendo un ministerio y que necesita una voz firme, una voz colectiva y potente que le diga al gobierno entrante que este es un tema que hay que continuar atendiendo, que hay que continuar honrando ese compromiso que plantea el decreto 1421, más allá de nosotros y de las entidades que estamos en el colectivo, es por cada uno de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad que están en el sistema educativo. No es un tema de egos institucionales o el capricho nuestro por poner esto en la agenda, sino es porque cada uno de los estudiantes se lo merecen, y creo que es por ellos que estamos haciendo y ofreciendo este espacio, y por supuesto también
para que las familias, las madres, los padres, los cuidadores y las cuidadoras de estos niños encuentren un colectivo que está dispuesto a dar la batalla por ellos. Muchas gracias, Natalia. Bueno, nos llega un saludo y una pregunta de María José que esperamos poder abordar ya en el encuentro. Una pregunta muy importante, cómo la educación inclusiva se articula con las pruebas de estado ICFES. Nos llega un saludo de nuestra aliada Maristela Cardona Abrego, de la Escuela de Educación de la Universidad ICESI, nuestro aliado de este año, donde tendremos el día 1. Les quiero contar unos números y unas estadísticas, pero no solo por el hecho de los números, sino lo que significan. En el año 1 de nuestra conmemoración tuvimos 500 asistentes en el auditorio del Gimnasio Moderno y más de 5.000 visualizaciones, o sea, seguimiento desde las regiones a nivel virtual. Ya en nuestro año 2 pasamos a 2 días de evento, ya con una alianza más numerosa en integrantes en la Pontificia Universidad Javeriana. Tuvimos una asistencia de alrededor de 600 personas y alrededor de 25.000 participantes a nivel virtual. Nos detuvimos en el año 3 debido a la pandemia y creo que por eso tiene mucha relevancia lo que viene, porque en el año 4 nos encontramos en Barranquilla con auditorio vacío, solo el equipo de trabajo, con alrededor de 6.000 seguidores a nivel virtual, pero este año es nuestro reencuentro en la vida real. La pandemia nos ayudó a valorar el encuentro con nuestros semejantes, el sol, la lluvia, el hecho de poder salir. Por eso este año es tan importante, porque en los encuentros no solo estamos escuchando a quien está al frente, también nos encontramos con otras personas y empezamos a construir redes. Cada persona que va al auditorio, cada persona que nos escucha, cada persona que escucha una esperanza, una nueva alternativa, una respuesta a una pregunta que tenía, se supone que activa la esperanza de cambiar las cosas. Por eso estos encuentros tienen ese valor tan importante para nosotros. Para mí ha sido un honor estar con ustedes, conversar con mis amigos y vamos a empezar a hacer el cierre de despedida. Elenita. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron a través de las redes sociales, que están con nosotros, a quienes nos vean en diferido. Reiterarles la invitación a nuestro encuentro 29, 30 y 31 de agosto, Cali y Bogotá, para que nos acompañen, para que sigan ayudándonos a construir este sueño de la educación inclusiva, que yo espero que en unos años sea una realidad en más y más regiones del país y sigamos construyendo y abanderando como colombianos una educación para la paz, para la diversidad, para el encuentro y para el cuidado del otro. Un placer haber estado acá y muchas gracias a mis compañeros de panel y a Fundir por acogernos en su casa y darnos la oportunidad de lanzar este evento tan bonito y tan importante. Natalie. Bueno, pues muchas gracias también a todas las personas que se conectaron. Esto es apenas el preludio de un encuentro futuro. Los esperamos aquí, pero también los esperamos en agosto, tanto en Cali, a las personas que puedan asistir a Cali, como las personas que puedan asistir a Bogotá. Seguramente va a ser un encuentro en donde donde satisfaciremos todas los temas que son importantes alrededor de la agenda de educación inclusiva, donde dialogaremos, donde pondremos este tema al servicio de toda la comunidad educativa. Los esperamos con los brazos abiertos y abiertos para el debate todos. Muchas gracias. María Antonio. Bueno, doctora Elena Marulanda, Natalia y Mauricio, muchísimas gracias por haber compartido este momento. Para nosotros ha sido muy honroso desde aquí, desde la Fundación. Espero que haya podido llegar en la mejor calidad también la transmisión de este Facebook Live, a través del cual esperamos que queden también muchísimos aportes. Yo esperaría e invitaría a que nadie se sienta excluido de ello, ¿cierto? Porque a veces comenzamos a pensar, allí hay un grupo de intelectuales que se están sintiendo superiores al resto. No, lo que están haciendo es tratar de construir colectivamente, poder decir, somos una voz también abierta para escuchar los diferentes actores frente a este proceso. Por ende, lo que finalmente puedan dejar allí como comentarios también es muy importante para poderlo evaluar en el entendido de lo que está por venir en términos de la celebración a través de
los encuentros que están planeados para agosto. Allí hay uno de los talleres que está planteado como grandes retos, de la cual pues con la fundación queremos participar justamente frente a ello. Entonces creo que hay muchísimo para hacer. La invitación a todos, indudablemente como sociedad colombiana, es a que entendamos que este decreto 1421 ofrece unas herramientas muy importantes, pero que es una transformación cultural que tenemos que ir haciendo absolutamente todos. No educamos solamente en las aulas, también la calle, también la plaza de mercado. Todos los ámbitos son espacios educativos y en la medida en que seamos capaces de transformar eso, pues vamos a estar también con una sociedad muchísimo más fraterna, humana y hermana. Bueno, no se me vayan a ir porque nos falta una parte muy importante. Invitarlos de nuevo a inscribirse a tiempo. En años anteriores hemos tenido un riesgo de sobrecupo en los auditorios y este año no puede suceder de la misma forma. De tal forma que los formularios de inscripción son sumamente importantes. Inscribirse a tiempo, ya que quienes no estén inscritos en la base de datos no podrán presentarse al auditorio. Recuerden que este año estamos abriendo una convocatoria de experiencias significativas, los instrumentos y una encuesta de percepción que ahorita Elenita nos va a explicar y que en próximos días ustedes ya tendrán acceso para poderse inscribir y participar. Elenita, cuéntanos de estos dos instrumentos. Bueno, por una parte, queremos invitar a todos los maestros, maestras, orientadores, bueno, familias, a todas las personas que tengan experiencias significativas en educación inclusiva, que hayan puesto en marcha el decreto de alguna manera, para que se animen y nos cuenten y compartan el conocimiento que han construido sobre esa experiencia. Es muy importante, como lo decían ahora mis compañeros, no quedarnos con ese conocimiento en el lugar donde lo generamos, sino poderlo compartir y socializar con todos. Y otro elemento muy importante que queremos impulsar es una encuesta de percepción sobre la implementación del decreto. En el colectivo hemos diseñado un pequeño proyecto de investigación en el que queremos recoger cómo se ha implementado el decreto en distintas regiones del país, en distintas condiciones educativas, en instituciones formales, en instituciones para el trabajo, en instituciones de educación básica, de educación inicial, de secundaria, en fin. Queremos que muchos maestros, directivos docentes, orientadores se animen a diligenciar esta encuesta, que será muy importante para poder, diríamos, colocar un termómetro a cómo va la aplicación del decreto y que seguramente será un escenario importante para ver qué retos y qué desafíos nos quedan. Es un instrumento un poquito largo, hemos de reconocer que quedó un poquito extenso y generoso, pero es muy importante poderlo diligenciar para poder saber realmente a qué nos enfrentamos y para poderle dar voz y dar personificación, diríamos, a esas sensaciones, a esas oportunidades que todavía tenemos que fortalecer, a esos retos en los que tenemos que seguir trabajando y que solo si ustedes nos ayudan a hacerlos visibles vamos a lograr verlos en toda su dimensión. Mi compañera Natalia decía algo muy importante, estamos en la coyuntura de un nuevo gobierno. Qué importante poderle entregar esas percepciones que arroje nuestra encuesta a este nuevo gobierno para que tenga en cuenta prioridades o por lo menos en su agenda temas relevantes a trabajar en torno al decreto, a su implementación y a los desafíos de la educación inclusiva en nuestro país. Los animamos profundamente a que lo llenen, a que nos digan ahí todo lo que piensan. Es un instrumento que creemos que recoge muy bien todos los elementos del decreto y nos va a permitir hacer una buena radiografía de cómo vamos en el territorio nacional con él. Los resultados de todo lo que ustedes nos aporten los vamos a compartir en el encuentro. Uno de los días en Bogotá vamos a contarles todo lo que arroje esta encuesta de percepción. Muy invitados a llenarla. Gracias por la pregunta de Natalia en redes, gracias por tu invitación. Elena, la reflexión sobre el ICFES. La trabajaremos en el encuentro, efectivamente incluso hay sentencias de la Corte Constitucional que invita a que las pruebas de ICFES sean accesibles, que tengan en cuenta la diversidad. Y en este caso, ella nos pregunta sobre si las pruebas del ICFES tienen en cuenta la diversidad de las personas con síndrome de Asperger. Quiero Nata, por favor, dile al público, el colectivo se acaba, continúa, vamos a fortalecernos en incidencia y bueno, para que te despidas del público
y muchas gracias por la asistencia en vivo de todos ustedes y a quienes lo vean en diferido. Un abrazo muy fraterno. Bueno, el colectivo continúa. Ya de por sí es difícil haber superado en la mitad una pandemia, y yo creo que si lo superamos, la alianza va a seguir funcionando en la medida que también el decreto lo siga requiriendo. Es decir, esto es un proceso evolutivo, esto es un proceso que se va afianzando con el tiempo y estará la alianza dispuesta y detrás, observando y aportando desde lo que nosotros, desde nuestras capacidades para que las disposiciones del decreto sean una realidad en los territorios. Entonces, claro, estaremos aquí y la idea que tenemos planteada es que cada encuentro de la alianza permita tener un propósito concreto y permita entregar documentos, investigaciones, información estadística, cuantitativa y cualitativa, para que además las conclusiones y lo dialogado durante cada uno de los encuentros pues queden al servicio de las personas. Entonces estamos buscando que este espacio no solamente sea un encuentro que se realiza cada año, ojalá digamos que con muchas más mesas y mucha más cotidianidad, pero que sea un espacio que le deje herramientas y productos concretos a aquellos que están preocupados por la implementación del decreto 1421. Este año en concreto, como lo mencionaba Elenita, vamos a diligenciar y a aportar los resultados de análisis que hagamos a partir del instrumento de diagnóstico y de recolección de información, que va a ser muy importante. Creo que va a ser muy ilustrativo porque recoge distintos componentes de la comprensión y de las prácticas alrededor del decreto, pero muy seguramente pues vamos a tener memorias del encuentro que van a estar al servicio de todos ustedes, y por supuesto las prácticas pedagógicas y las prácticas que vamos también a estar recolectando de ustedes, los que nos están viendo. Entonces creo que nos vamos perfeccionando, nosotros mismos también vamos aprendiendo. No crean que nos las sabemos todas, es muy distinto tal vez el encuentro que hicimos en la Javeriana en 2019 al que estamos proponiendo hoy, y creo que eso también es una demostración de la apuesta seria, rigurosa y a futuro que tiene esta misma alianza. Entonces yo estaría pensando no solamente en el de agosto, sino estaría ya pensando en organizar el del 2023. Gracias a mis amigos por la participación de hoy y gracias a ustedes por seguirnos. Hasta pronto.